Bueno, tuve que hacer como no una edición, no, porque esto va separado, pero bueno, quizás hay cosas que por alguna extraña razón no se pueden decir, ¿no? O sea, en la cultura popular y en el cine, en Hollywood, en donde sea donde se mueve la guitarra, digamos, no la guitarra que se toca, sino la guitarra que compra cosas. Eh, Resulta que todas esas cosas que acá te impiden decir o que no, terminologías o temas que no te permiten hablar casualmente, son los que promueven en los lugares, en la cultura, en los medios de comunicación y todo. O sea, te instalan ideas, cosas y todo, las promueven, las romantizan o las santifican o las crucifican o muchas otras palabras que quizás digo y sin darme cuenta. Resulta que después por una cosa u otra te lo censuraron o te bajan el canal o esto o aquello. Y bueno, tendré que tener el hábito de pensar en ciertos términos o palabras que no voy a poder decir, lamentablemente, pues si no, no es por una cuestión de autocensura. Pero a la vez, justamente habrá que buscar una especie de lenguaje encriptado y de códigos de comunicación para evitar justamente que te, que te corten, que te corten las cuerdas vocales, que te corten la capacidad de poder subir y comunicarte, o de hacer catarsis como hago yo, simplemente, y hablar de algunas cosas que capaz que son de base y otras que simplemente son sensaciones y deseos y postulados, muchos. Así que bueno, espero como lograr estar más atento a ciertas cosas las cuales para mí naturalmente deberían poder hablarse y que no generen toda una historieta de no, porque dije esto, entonces no puedo decir porque no tiene sentido, sino porque esto es como ir a un consultorio psicológico y que el psicólogo te diga no digas esa palabra. Y de hecho pasa, porque tengo que ir hilando una cosa con la otra porque me vienen las ideas y los pensamientos y los recuerdos de cosas. Entonces, yo estaba diciendo que es como ir a un psicólogo y no poder decirle tus problemas porque el psicólogo te diga, no quiero escucharte hablar de esto, habla de aquello. Y el psicólogo te lo puede proponer, postular. Pero también si vos vas a un terapeuta para hablar y el terapeuta no te deja hablar, es como que a vos te digan, sé cantante, pero te apaguen el micrófono o te digan, no cantes. Bueno, esto es lo mismo. ¿Para qué vas a un consultorio psicológico si no te van a dejar hablar de ciertos temas? Bueno, esto es lo mismo. Yo para qué voy a grabar y hablar de cosas acá o querer expresarme de cosas que me interesan si el sistema este no te lo va a permitir. Entonces por eso digo, hay que buscarle la vuelta para que de algún modo u otro se pueda hacer sin sufrir la bajada, que te corten, ya digo, los medios, las temáticas y los medios de comunicarse, siendo más vivo, o sea, buscando de un modo inteligente la manera de que los demás entiendan de qué habla uno y no tener que evitar hablar de un montón de cosas que raramente te prohíben porque justamente por algo te las prohíben. Esto es como todo, ¿no? Seguramente la palabra con D que termina en ogas no se puede decir también, porque es lo mismo. O sea, vos fíjense por qué nos estarán prohibiendo esas cosas. O sea, solamente da para sentarse y ponerse a pensar un poco en eso y nos damos cuenta de por qué se nos prohíben ciertas temáticas y ciertas cosas. ¿Será que no quieren que la gente piense de un modo o de otro o buscan como encapsularnos en una manera de ver la vida, el mundo, las situaciones, los temas? O sea, ¿no será que nos quieren ya instalar una historia determinada de las cosas que casualmente, como decía antes, si tuve que cortar el video por decir una palabra que después me di cuenta que no iba a poder ingresar, entonces con lo cual voy a tener que cortar un pequeño pedacito para no repetir eso, terminan abduciéndonos y llevándonos a un lugar determinado, a una manera de cómo es la vida, de pensar, y después es aún más complicado cuando la gente está absorbida por
por los medios de comunicación, por la cultura y todo. Entonces, cuando una cosa se plantea en una cierta mesa, en ciertas casas familiar, en cierto bar, en cierta reunión social, en varios lugares, o sea, no se puede hablar o pensar de otro modo, porque primero que te van a tratar de loquito. Segundo, que, que vos ves que la gente, como cualquier otro, eh, me mal expresé, como, sería como que ciertas personas, porque la gente es un general que abarca todo, y no quiero decir que son todos, toda la gente, pero muchas personas tienden a tener una postura muy rígida de cómo es el conocimiento, de cómo la ciencia y todo en general determinan la vida y descubren cosas, entonces nosotros nos tenemos que amoldar a esas cosas. Resulta que esas cosas después se ponen a debate nuevamente por otros nuevos científicos, pensadores, filósofos, etcétera, y resulta que terminan descubriendo, no sé, que cuando se refutó cierta cosa, después en el tiempo y la historia le dio la razón a alguien que había, como dije recién, ¿no? Como al no poder decirlo, debo tener que explicarlo de algún modo. Entonces, digo, resulta gracioso pensar eso, porque justamente, o sea, nos dogmatizan sobre ciertas cosas, como es la historia, como es la vida, como uno debe pensar ser, el absolutismo de las cosas. Yo no quiero ser así. Nunca lo fui así. Si me equivoqué o fui absolutista o tuve una verdad fija en esas cosas, después en el tiempo intenté poner a prueba si esas situaciones o esas creencias eran firmes o no, o perdieron totalmente el peso y la veracidad con el transcurso del tiempo, y con empezar a reflexionar distinto, a pensar distinto, a comunicarse y cambiar de círculos sociales, o sea, todo va modificando todo. Es como esto, por eso es imposible de que todo sea permanente, cuando todo va cambiando continuamente a cada instante, cuando los círculos sociales van cambiando, cuando te separás de una persona, te peleas de otra, estás solo, decidís tener periodos de mucha soledad, periodos de mucha compañía, eh, y también a la vez considerar que los demás también están en ese mismo proceso, la gente que lo quiere hacer. Después está la gente estática, que tampoco es imposible el estatismo para mí. Existe en terminología, no sé, como eh, la estática en la electricidad y un montón de otros ambientes, o la estática en cuanto a, por ejemplo, yo pienso cuando, hasta inclusive, si yo estoy sentado en una silla eh, y no hago, aparentemente no hago nada, que también es hacer algo, porque estás sentado haciendo nada o pensando, pero bueno, el no hacer nada implica, o pareciera que la gente lo toma como que vos no estás movilizando un rango de tu vida, como la economía o como, no sé, el físico, el crecimiento espiritual, emocional. Pero bueno, cada uno lo desarrolla como puede. Lo que digo es que el estatismo para mí es imposible prácticamente, porque si yo estoy sentado en la silla y se supone que cuando otro te dice, o a veces hablo con gente y te dice, no estoy haciendo nada, yo le digo, ¿cómo haciendo nada? Sí, estoy tirado acá acostando mirando la tele. Bueno, entonces estás haciendo eso. Estás acostado, sentado, o como sea, mirando la tele. O sea, ya estás haciendo algo. Que no le encuentres el valor o no lo tenga para uno, para otro, para sí mismo, es otra cosa. O no le encuentres que eso sea productivo, etcétera, según los objetivos y las necesidades de cada uno. Pero hay gente que, por eso digo, no es una cuestión de juzgar. Hay gente que simplemente ve como óptimo, como una buena manera de vivir, el laburar todo el día y después poder sentarse a ver programas que en mi caso no tienen ningún tipo de sentido ni de productividad en general. De hecho, generan más vaciamiento mental y del alma que otra cosa. Pero digo, también está el derecho a, si vos fuiste, entre comillas, volvemos a lo mismo, porque cada uno tiene una opinión o una observación de lo que sería tener productividad o haber hecho algo de provecho o de valor. Entonces digo, si vos, por ejemplo, tuviste un día de mucha productividad, según tu entender,
y después querés hacer ese tipo de cosas, como sentarte y mirar productos aparentemente vacíos o banales en la TV, por ejemplo. Se supone que también en tu momento de esparcimiento, de hacer lo que vos querés, nadie tampoco lo puede juzgar. Por lo cual tampoco se puede, volvemos a lo mismo, llegar al absolutismo de pensar que todo es de un modo u otro. Hay cosas que sí capaz son más innegociables, o valores o cosas que te movilizan, entonces tenés más algo firmemente eh, como planteado de que es importante de que se suceda de ese modo para que las cosas en tu propia naturaleza existan, porque como tenemos distintos tipos de naturaleza según la persona, también otra cosa más, porque hablo de una cosa y tengo que hilar con otra. El término persona también, eso también será debate para con otro video, pero bueno, también hay terminologías que para que se entiendan en general las tengo que mencionar así, pero después si yo tengo que ir para ese lado tengo que decir que el término persona tampoco me agrada demasiado. Pero bueno, en fin, creo que me he perdido un poco en la hilación de las cosas, pero en definitiva la estática para mí es casi imposible, y aunque vos estés sentado, que era de donde salió todo el desprendimiento, la rama esa, estás haciendo algo capaz, estás simplemente descomponiéndote, no sé, orgánicamente hasta que llegue el fin orgánico material de tu cuerpo. Pero digo, ponele, si vamos a una función mental o lo que los demás piensan, ponele, no estás haciendo nada, pero capaz estás sentado y estás moviendo las piernas, descargando ansiedad. O estás sentado y te estás así calando, no sé, te estás haciendo así, estás haciendo asá. Tiene una función también biológica o psicológica el hacer esas cosas. O sea, algo estás haciendo, estás, ya te digo, desparramando tu propia energía, estás liberando nudos. O sea, por ejemplo, no sé, tenés un nudo, yo tengo el pelo medio largo, pero podés tenerlo corto, pero en este caso, ¿no? Podés tener un nudo en el pelo. Entonces, el de estar desenredándote ese nudo también tiene un sentido. No solo que no sea molesto o que genere mugre en el pelo o que se te genere algo que no querés o que se te llene de bicho, qué sé yo, que te hagan un nido ahí, vengan unos pájaros y te hagan un nido en el pelo enredado, no sé, lo que sea. Digo, tiene también un sentido más allá, más profundo. Capaz estás desenredando cuestiones tuyas, internas, personales. Es como lo de psicológicamente lo que se dice acerca de cuando el coqueteo y hacer así con el pelo y todo eso. No es lo mismo. O sea, por algo es que el cuerpo actúa de ese modo. También puede ser por un engaño mental o porque estamos esquivando una verdadera necesidad y estamos haciendo algo para liberar esas tensiones. Es como comer, momentos de gula, que a mí también me ocurren cada tanto. Y después de periodos prolongados quizás de abstinencia de comida o de lo que sea. Y también después de repente viene como un atraco en el momento porque estuviste, no sé, reprimiendo eso, reteniéndolo o no preocupándote lo suficiente, y después en el intento desesperado de querer volver a restablecer o a hacer un equilibrio con ese desbalance que se generó al no dormir, al no comer, al no ejercitarse, o al haberse mal alimentado, al haberse sobrepasado con cosas, o al revés, o al descansar más de lo debido. O sea, estar acostado más de lo debido también produce. O sea, cuando la gente dice que el sueño es importante, sí, es importante en su debida manera, en su debido punto, en su debida, su justa medida, como todo. No es que, porque el sueño es bueno. Sí, el sueño es bueno si lo haces tanta cantidad de tiempo determinado, que otro término más, tiempo, también habrá que debatirlo en otro momento. Pero bueno, en fin. Antes de prolongarme más con esto, porque son tantos los temas que van surgiendo en cadena, que después me doy cuenta que el video va a durar 90 días, y entonces lo tengo que cortar.
y continuar en otro momento y agarrar alguna de esas terminologías y eso, y tener un cuidado terrible de no pifiarlo. Nos vemos.